antes de que cortáramos la comunicación, mostramos únicamente cómo funciona la petición GET. Algo que quiero puntualizarles, y eso genera de pronto un poquito de dudas o de confusiones. Cualquier petición que nosotros hagamos desde un navegador, escribiendo algo en la URL o en la barra de navegación del navegador, va a lanzar una petición GET. ¿Sale? O sea, desde el navegador con la URL, nosotros no podemos lanzar una petición POST, a menos que hagamos un formulario y demás. Pero si yo doy clic en un anchor, si yo doy clic en una URL, si yo escribo una URL en el navegador, lo que se va a lanzar es una petición de tipo GET. Si yo quiero hacer una petición de tipo POST, la única forma de hacerla es hacer un formulario y en la petición, o sea, en el action, yo tengo que decir que el método que quiero utilizar es un método POST. Entonces, como ahorita todavía no llegamos a eso, lo que voy a hacer es simularlo con Postman, que ustedes ya lo utilizaron. Entonces, yo aquí digo que quiero crear una nueva petición, un nuevo request. Voy a ponerle el nombre de servlets. Y ¿qué otra cosa me pide que agregue? Petición post. No, mejor quiero que un nuevo folder. Programación web. Web. Ahí. ¿Cuál va a ser mi URL? La URL va a ser la misma que tengo yo acá. Es la misma URL. Solo que aquí en el método, en lugar de decirle get, quiero que sea post. La única diferencia. Si yo me voy a mi consola, observen cuál fue la última petición que salió. ¿Sale? En cuanto yo regreso a mi Postman y le digo, envíate, envió la petición, puedo ver lo que me está regresando. Hola, ¿cómo estás, servlet? Pero observen que aquí ya me mandó el atendiendo petición post. ¿Por qué me sale después de atendiendo petición post, atendiendo petición get? ¿Alguien se dio cuenta? Porque pedí un recurso y me lo devolvió. Pero yo pedí un recurso por post. ¿Por qué me mandó la de que también atendió la get? ¿Por el constructor? No te escucho más fuerte, Antonio. ¿Por el constructor? No. Si ustedes observan, y ahí yo les dije que no lo pelaran, pero dije, bueno, a lo mejor hay algún observador, alguien que es observador. Noten que yo puse atendiendo petición post en el método do post. Pero el método do post lo que hace internamente es mandar a llamar a tu get. O sea, aquí adentro mando a llamar el de acá arriba. Por eso es que sale este. Esa es una trampa que a veces hacen bueno, no es trampa, sino más bien es como una convención que tienen los IDEs, que tú creas un servlet y en automático te crea el doGet y el doPost, pero el doPost le hace una llamada al doGet. Y muchos programadores que no explotan de manera correcta sus servlets, todo lo manejan con el doGet. Y cuando hacen una petición doPost, no la hacen ni siquiera planeada, o sea, la agarran y del doPost redireccionan al doGet, cuando tienen que ser dos métodos que tengan una finalidad completamente diferente, son de naturalezas diferentes. Por algo existe una diferencia entre un método del protocolo y otro. Les repito, se los comenté creo que en la clase antepasada. La principal diferencia entre el get y el post, que el get debe ser utilizado para solicitar información, para solicitar un recurso, como uno de ustedes ahorita lo dijo. Cuando hago yo una petición post, la debo utilizar mayormente para enviar información del user agent al server. ¿Por qué? Porque con la post yo lo que debo hacer es enviar información. Cuando utilizo la petición post, todo lo que yo envíe se mete en el cuerpo de la petición, es decir, va envuelta en el paquete y eso lo puedo utilizar incluso quizá como una característica de seguridad, porque si yo mando información con get,
todo va expuesto en la URL. Si yo mando usuario y contraseña con una petición GET, el usuario y la contraseña se meten a la URL y cualquier atacante, digo entre comillas porque eso ni siquiera lo hace un atacante, o sea, cualquier persona con un sniffer que pueda interceptar los paquetes al ver la URL, o sea, ni siquiera tiene que quebrarse la cabeza para desempaquetar la petición HTTP. O sea, con simplemente ver la URL, pues ya ve tus datos, lo que estás mandando ahí. Cuando tú lo envías en una petición post, la información se codifica dentro del paquete HTTP. Es decir, si alguien intercepta tu paquete, pues va a ver la URL, va a ver qué recurso estás pidiendo, pero no qué estás enviando. O sea, no va visible ahí, va oculto en el cuerpo. Y si a eso le empezamos a meter ya alguna especie de cifrado trabajando con HTTP sobre SSL y demás, bueno, empezamos a darle mayor robustez a nuestras aplicaciones. Esa es la principal diferencia. Entonces, este tipo de cosas, digo, el IDE lo crea, pero no es algo que esté bien. No porque Eclipse lo crea así, quiere decir que así lo tenga yo que dejar. Entonces, yo ya pude comprobar que se inicializa mi servlet, que se instancia mi servlet, que se inicializa mi servlet y que atiendo peticiones. Get y post. ¿Qué me falta ver? Chavos, ¿qué me falta ver del ciclo de vida de mi servlet? El destroy. La muerte. La muerte. ¿Cómo voy a provocar que mi servlet muera? Si yo mato a Tomcat, o sea, el servlet evidentemente va a morir, pero no va a pasar por esa fase de destrucción correcta. Lo que yo tengo que hacer, me voy a mi contenedor, al que sea que esté utilizando, y lo que yo le tengo que hacer es decirle un deploy, es decir, que finalice el servicio de mi servlet. Le puedo decir un deploy, ya dejó de vivir, y lo que hizo el contenedor lo mandó a destruir. ¿Sí lo ven? Aquí está. Sí. A diferencia de cualquier otra aplicación, y es aquí, por eso estoy intentando ser muy enfático, a diferencia de cualquier aplicación Java, yo hago una aplicación Java y la ejecuto, y la ejecuto a la aplicación que se corre sobre la máquina virtual. Pero una aplicación web no se puede ejecutar por sí sola. Debo de darle un ambiente en el que se pueda ejecutar. Recuerden la clase de arquitectura y hablamos de contenedores. Forzosamente mi aplicación necesita tener un contenedor. En este caso, como es una aplicación basada en servlets, necesita tener un servlet container. ¿Sale? No la voy a poder ejecutar por sí sola. Oye, ¿cómo puedo ejecutar mi servlet solito? No puedes ejecutar tu servlet solito. Tienes que ejecutar tu servlet dentro de una aplicación web, pero esta aplicación web no se ejecuta por sí sola. Tiene que estar dentro de un contenedor de servlets para que tus servlets se puedan ejecutar. De otra forma, no se pueden ejecutar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Eso me parece excelente. Entonces, dejo de utilizar Tomcat. Tomcat lo utilicé para mostrarles el ciclo de vida, porque esta fase de destrucción no la podía hacer con Yeti. Observen qué es lo que hubiese podido yo hacer con mi Yeti. Aquí está mi pestaña que tengo con Yeti. Voy a cerrar esta consola. Detengo Yeti y le digo que lo quiero volver a ejecutar. Observen lo que hace Yeti. Hasta ahí quedó como si fuera con Tomcat. En cuanto yo recargo por primera vez acá, instancia, inicializa, atiende petición GET, y yo puedo recargar las n veces, atiendo petición GET, pero me falta la post. Cambio aquí el puerto para que sea con 8081, que es donde lo puse. Me voy a mi Eclipse. Aquí está la post, seguido de la get, porque manda a llamar al método de arriba. Pero, oye, ¿y cómo le digo que muera? La única forma de parar tu Yeti, como Yeti es un plugin en Eclipse, pues es dándole clic aquí a este botoncito rojo para que Yeti deje de ejecutarse. Ya dejó de ejecutarse. Oye, ¿y cuándo veo la fase de fin de servicio? Con Yeti no la puedo ver. ¿Por qué? Porque es un plugin que me ayuda a mí como desarrollador para programar más rápido. Pero no es un contenedor de servlets que yo pueda pensar en usarlo en un ambiente de pruebas o en un ambiente productivo. ¿Sale? Ok, entonces, ahora sí. Dicho esto,
vamos a empezar a hacer cosas con los servlets. Lo primero que yo tengo que pensar cuando yo le haga una petición a mi servlet es qué tipo de contenido me va a devolver mi servlet. Si estamos pensando que mi servlet me regrese HTML, tengo que decirle al servlet que en la respuesta escriba que va a regresar HTML. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí ya debo de empezar a pensar en servlets. O sea, ya es cambiar un poquito el paradigma de la programación convencional de aplicaciones para programar en web. En web estoy programando en el marco del protocolo HTTP. Todo es una petición-respuesta. Me estás haciendo una petición de un recurso. Ah, es el ejemplo. Quiero mostrar un hola mundo en mi pantalla. Que sea un HTML. Ah, ok. Entonces, yo tengo dos objetos con los que puedo trabajar. Mi petición y mi respuesta. Cuando yo voy a escribir en una respuesta el tipo de resultado que voy a escribir, ¿en qué objeto lo tendría que decir? ¿En la petición o en la respuesta? ¿Lo podría repetir? Si yo quiero mandar, no importa de dónde me estén haciendo la petición, sea Postman, sea un navegador, sea lo que sea, me están haciendo una petición a un recurso, a mi servlet ejemplo 1. Y el servlet ejemplo 1, con base en el método get, lo que debe hacer es devolverme un HTML que me diga hola mundo. ¿Dónde debo escribir el código? ¿En tu get o en tu post? Get. En tu get. Ahora, ya que decidí que va a ser en el método get, por medio de qué objeto voy a decirle yo a quien me hizo la petición que la respuesta que yo le estoy dando es un HTML? ¿A través del objeto request o a través del objeto response? Response. A través del objeto response. Aquí voy a hacer una pausa. Voy a empezar un poquito con la parte de teoría. Debo de conceptualizar que en el objeto request voy a tener toda la información del cliente. Toda la información del cliente viene en el objeto request. Parámetros que me está enviando, información que me está enviando, archivos que me está enviando. Todo lo que se me envía del cliente viene en el objeto request. Todo lo que yo le quiero enviar al cliente lo tengo que escribir en el objeto response. ¿Sale? Voy a abrir la presentación con la que veníamos trabajando. Curso, web, contenido, servlets. Ahí está. Mi objeto request. El objeto request va a encapsular toda la información del cliente. En el protocolo HTTP, esta información es transmitida por el cliente al servidor en los encabezados de una petición HTTP o en el cuerpo de la petición. Hay dos formas de enviar información del cliente al servidor. Una es en el cuerpo de la petición y otra es con los encabezados que yo envío, o los famosos headers del protocolo. Los parámetros del request que se envían a un servlet siempre van a ser cadenas. O sea, del cliente al servidor, o en este caso al servlet, siempre van a ser cadenas. Y va a ser chamba del programador hacer esa conversión, si esa cadena tiene que quedarse como cadena, si esa cadena debe convertirse en un número, si esa cadena debe convertirse en una fecha, si esa cadena debe convertirse en un booleano o algún otro tipo de dato con el que yo esté trabajando. Pero siempre el protocolo a mí me va a entregar cadenas. Son puros strings lo que me va a entregar. Cuando el objeto o cuando la petición ya se encapsula en un objeto HTTP Server Request y las condiciones se dan para que ya los datos estén disponibles para el contenedor, es cuando nosotros ya podemos tener acceso a esto en nuestros servers.
los parámetros que yo envíe del cliente al servidor se van a codificar en una forma que se conoce como pares clave-valor. Un par clave-valor es, tengo un dato igual a otro dato. Un dato igual a otro dato. Oye, si quiero mandar más de un dato, pues es un dato igual a otro dato separado con el carácter de ampersand y mando otro par, clave valor. Quiero mandar otro dato, bueno, es otro ampersand, par, clave valor. Así es como se van a codificar. Eso pudiera ser en la URL o pudiera ser en el cuerpo de la petición, según sea el método que yo esté utilizando. Pudiera darse el caso que yo quisiera mandar más de un dato que obedezca con el mismo nombre. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco ya a nivel de código. Yo en un servlet, cuando ya estoy tratando con el objeto request, voy a tener disponible estos métodos. Voy a tener disponible el método getParameter, que el getParameter me va a devolver el valor asociado con un nombre dado. El getParameterNames me va a dar todos los nombres de todos los parámetros que se están enviando. El getParameterValues me va a devolver las cadenas de los valores asociados a un nombre de parámetro, y el getParameterMap me va a regresar un objeto Java, que es un Java Util Map, que contiene los parámetros de la petición, tanto nombre como valores. Cuando nosotros hablamos de que trabajamos con la query string, ahí necesito yo regresarme un poquito a la parte del inicio del curso, cuando les hablé de las especificaciones de URL y de URI, que yo recuerdo que les dije, voy a utilizar aquí mi navegador. Aquí tengo mi autoridad, no lo veo, pero es HTTP. Esa es mi autoridad. El localhost y el puerto, perdón, el HTTP es el esquema. Localhost 8081 es mi autoridad o mi host. Diagonal servlet es mi path, que pudieran ser más carpetas. Y ejemplo 1 es mi recurso. Es el recurso al que yo realmente quiero invocar. A partir de aquí, yo podría poner signo de interrogación y poner parámetro 1, valor 1, ampersand, parámetro 2, igual a valor 2. Ahorita no le va a pasar nada, no le va a pasar nada a esos datos, pero esto que está aquí, lo que empieza con el signo de interrogación y que es parámetro valor, ampersand, para decir que viene otro par, clave valor, parámetro valor, lo que está en mi presentación y lo que me dice es que eso se va a conocer como query string. Y cuando yo se lo entregue a mi servlet, lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, yo voy a tener aquí una variable, un parámetro A que va a valer igual a hello. O A que puede valer goodbye, o A que puede valer por. Puedo mandar más de un valor, más de un parámetro con diferente valor. Es decir, yo podría agarrar aquí parámetro 2 y poner ampersand y creo que le copié toda la URL. Un segundo. Por ejemplo, aquí había puesto parámetro 2 igual a valor 2, pero aquí podría yo decir parámetro 2, pero tener un valor 3. Pudiera ser. Creo que escribí mal la URL. ¿No se pone diagonal después de ejemplo, bueno, del recurso? No. O sea, ¿no? Ok. No, porque esa es la query string. Es que como hice un copy-paste, Ok. algo debía haber dejado mal. Localhost, 8081, diagonal servlets, diagonal ejemplo. Ya vi por qué me mandó el skip.
¿No la dio fórmula en Tomcat? No, es que estoy local. No, pero ya lo estamos poniendo en... ¿Cómo se llama? El Ah, plugin. observen una cosa. De Tube Yeti, ¿sí ven? Sí. Ah, Viendo. Yeti. Ahí está mi servlet. Puedo pegar lo que habíamos escrito hace rato. La voy a copiar para no perderla. O sea, que no la esté pelando, pero ahí está. Este es mi query string. Cuando empieza con el signo de interrogación, mi query string. Lo que yo aquí te estoy diciendo es que tengo parámetro 1 igual a valor 1 y puedo tener parámetro 2 igual a valor 2 y parámetro 2, además de valer 2, también puede valer 3. Eso lo puedo manejar yo lo puedo manejar en web. La parte de los parámetros vienen definidos en la versión 1.1 del protocolo. Ok. Voy a brincarme la parte de los atributos y vamos a ver la parte del objeto response. Con eso podemos hacer nuestro primer ejemplo. En el objeto respuesta. El objeto respuesta lo que va a hacer es encapsular toda la información que debe ser devuelta del servidor al cliente. En el protocolo HTTP, esta información es transmitida del servidor hacia el cliente de igual manera como se recibe en los headers o en el cuerpo, pero en lugar de que ahora se meta en la petición, ahora se va a meter en la respuesta. Un contenedor de servlet va a contar con buffers para poder escribir esta información y enviarla a los clientes. En el servlet nosotros vamos a poder tener acceso a los siguientes métodos que me permitirán a mí tener un control sobre la respuesta. Aquí quiero hacerles un comentario. En la mayoría de los casos, no en todas, en la mayoría de los casos, estos métodos ni siquiera los vamos a utilizar. A menos que estemos nosotros trabajando con algún servlet con características muy particulares o que sea algún servlet de arquitectura, es cuando voy a trabajar con estos métodos. En la mayoría de los casos, el contenedor y el servlet van a tener el control absoluto de esta parte. Con el método getBufferSize, yo voy a saber cuál es el tamaño del buffer de mi servlet. Puede ser que el buffer sea de 1K, puede ser que el buffer sea de 1 mega, puede ser que el buffer sea de unos cuantos bytes. Eso va a depender de la especificación. En la especificación viene un parámetro por defecto. Pero yo pudiera querer modificarlo por alguna razón. Para eso tengo el método setBufferSize, para modificar el tamaño del buffer. isCommitted es un método que a mí me va a servir para saber si el servlet ya liberó la respuesta y el contenedor o el servidor son los que se están encargando ahorita de que esa respuesta le llegue al cliente. Porque recuerden que aquí tenemos como capas. Yo tengo la petición, la estoy atendiendo, pero cuando yo servlet ya acabé, yo ya la comitié. Oye, pero ¿en qué estado está en el contenedor? ¿En qué estado está en el web server? Eso lo puedo saber a través de este método. Puedo tener también el método reset, puedo tener el reset buffer o el flush buffer. Por ejemplo, con este método, con el flush buffer, lo que yo voy a hacer es, no importa cuántos bytes estén escritos en el buffer, con el flush lo que voy a forzar es que en ese momento se vayan. Si yo no le hago un flush, lo que estoy dejando es que el contenedor de servlets se encargue de decidir cuándo él envía los datos al cliente. Si yo mando a llamar el flush, yo estoy ordenando que esos bytes, los que estén, así sea uno, se envíen en ese momento al cliente. Ok, con eso yo tengo lo necesario para poder ahora sí empezar a trabajar aquí. Quiero mostrar mi hola mundo. Entonces, ya que habíamos acordado que iba a ser en el método doGet. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle a la respuesta cuál va a ser el tipo de contenido. Response.set
content type. El método setContentType lo que va a hacer es, me va a permitir que en ese parámetro yo diga qué tipo de respuesta es la que voy a enviar. Text, diagonal, HTML. Oye, ¿y de dónde me estoy sacando esta cadena? No me la estoy inventando, tampoco es la que yo quiera. HTTP Content Types. Por ejemplo, esta es una lista, digamos, que la pudiera utilizar. Tiene la mayoría de los content types que pudieran en algún momento dado servirme. ¿Dónde está la lista? Creo que era la siguiente liga. Tipos MIME. También es una forma en cómo lo pueden ustedes encontrar en la web. O hay toda una especificación de los MIME types también. La forma en cómo se especifica es, tengo un tipo y un subtipo. Por ejemplo, TextPlain, TextHTML, ImageJPG, ImagePNG, bla, 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 bla. Por ejemplo, aquí de texto, pues tienes estas. De imágenes, tienes estas. De videos, tienes estas. Hay toda una especificación. O sea, es cuando yo quiera, por ejemplo, oye, voy a devolver un archivo de Word. ¿Le dejo text diagonal HTML? No. Busca el content type de un archivo de Word y lo pones allí. ¿Para qué? Para que el navegador, cuando reciba la respuesta, sepa cómo tratarla. Ya que dije de qué tipo va a ser mi respuesta, lo siguiente es, tengo que escribir en la respuesta. ¿Cómo creen que escriben el objeto respuesta, Víctor Feria? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Cómo crees que escriben el objeto respuesta? El objeto... Ayúdale, Luis Neira. Con request.get. Después, punto get, ¿qué? No. Va a ser un parámetro, ¿no? Entonces, parámetro. ¿O no? No. ¿No se supone que estamos respondiendo? Exactamente. Primera cuestión que debo ver, oye, es la respuesta. ¿Por qué el request? Es la respuesta. Lo primero les decía, aquí tengo que empezar a pensar en web. Me acabas de decir que la respuesta es un flujo, son bytes. ¿Habrá alguna forma en cómo yo obtenga un flujo en la respuesta? Aquí es donde yo entonces digo, ok, a ver, response punto get writer. Es un flujo de salida. Este flujo de salida, convencionalmente, lo voy a guardar, el objeto, que es de tipo printWriter, y le voy a llamar out. A ese flujo, así como yo utilizo el system.out para mandar a la consola, con este objeto out, yo puedo mandarle cosas al cliente porque estoy trabajando con el writer del objeto respuesta. Entonces yo aquí puedo decir out.println y puedo trabajar con este objeto. Perdón, soy un poquito flojo. HTML. Head. Cierro mi head. Abro mi body. Cierro mi body. Y cierro mi HTML. Punto y coma, ¿no? Y ahorita los pongo. Y aquí, ¿qué me dijimos que íbamos a poner uno a la mundo, no?
Ponemos los puntos y comas que decía el compañero. Voy a dejar pero esta línea ya no la quiero. ¿Funcionará? Como hice cambios, tengo que volver a deployar mi aplicación, que es lo que les decía. Oye, tendría que volver a hacer el empaquetado, llevármelo a Tomcat y eso es mucho tiempo y no lo voy a hacer. Entonces me regreso a mi pestañita. ¿Y qué me dice? Abrí la que estaba en Tomcat. Esa es la de Yeti, la del 8081. Ahí está todo el mundo. En el servlet, yo aquí puedo empezar a manejar contenido dinámico. Si me conecto con una base de datos, puedo sacar las personas que estén registradas en una base de datos y por aquí meterlas. Puedo empezar a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, no me voy a meter con cosas tan sofisticadas ahorita en esta clase, algo bien simple. Les dije que soy medio flojo, voy a copiar. Vamos a mandar viñetas. Y en esta viñeta, lo que voy a hacer vamos a meter list items. Y aquí podemos empezar a jugar. ¿Con qué? Con las cosas que trae el objeto request. Por ejemplo, request. ¿Qué le podemos pedir? A ver, dame el context path. Quiero ver qué están pidiendo. Dame... dice que me devuelve la IP desde donde están haciendo la petición. Request.get content length, content type, date headers, bla, 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 bla. Local name, local port. ¿Qué método del protocolo están invocando? Nomás como para ver qué puedo sacarle al objeto request. Sin meternos en los parámetros y demás todavía, porque eso lo quiero trabajar en otro momento. Ya se nos está terminando ahorita y, por ejemplo, eso se podría sustituir como con una consulta a base de datos, ¿no? Ah, no, espérame tantito. Bueno, algo parecido, algo así, imagino. Remote ADR. Ahorita nos metemos con eso. Esto que estoy haciendo no lo puedo sacar de base de datos porque eso es del objeto request. De una base de datos puedo sacar la información que esté guardada en una base de datos. Esto como solo es de la petición, eso yo estoy inspeccionando según el API porque todo esto es lo que me está dando el API. Por ejemplo, aquí el protocolo me dice que me devuelve la versión del protocolo HTTP con la que se está trabajando. Para info, para translate, protocol, remote, host. ¿Qué me devuelve el remote host? No, eso no me sirve. Remote user, return the login, no. Server name, support, bla, 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 bla. Header names. Okay. Por ejemplo, con eso se está bien. Para cuestión de ejemplo, de momento. Ok. Termino. Vuelvo a ejecutar. Ya se levantó. Recargo. ¿Qué me está diciendo aquí?
Como lo estoy haciendo desde local, estas IPs pues no me dan información. Si ya lo levantara en mi Tomcat y demás, ya me darían información. Aquí me está diciendo que estoy invocando el path servlets. Me está diciendo que estoy utilizando el método get. Me está diciendo que estoy utilizando la versión 1.1 del protocolo. Por ahí había un método, nada más pensé en ponerlo, pero no lo puse, pero le puedo decir aquí, ¿sabes qué? Dame la query string. Si yo la recargo así, tengo que volver a, perdón, me acostumbro a que yo lo tengo configurado en HotSwap. Les voy a enseñar cómo configurarlo, pero en otra clase. Ya acabó. Mi query string es nula, pero hace rato yo le puse aquí signo de interrogación, parámetro 1 igual a valor 1. Mira. Ampersand. Parámetro 2 igual a valor 2. Ampersand. Parámetro 3 igual a canción. ¿Por qué puse esto? Fue intencional. Porque ustedes se pueden preguntar, oye, pero ¿por qué el ampersand no me lo está mostrando como debería ser? Oye, pero también si te das cuenta, la O acentuada no te la está mostrando como debería ser. ¿Qué problema creen que sea? ¿Ese es un problema de qué? ¿El lenguaje? No, es un problema de codificación. Y en web ese es algo muy común. ¿Cuántas veces no han visto sitios web que los acentos se los tuercen? ¿Me puedes dar un ejemplo, Arlen? ¿Te ha pasado en algún caso? ¿Cómo lo resolverías? No, la verdad no sé. ¿Cómo resolverías ese problema? ¿Qué crees que sea? No me lo tienes que decir cómo se resuelve en Servlet. Simplemente dime así alguna forma que a ti se te ocurra que tendrías que ponerle para que eso se corrigiera. No sé, profe. ¿Qué codificación usas tú para escribir acentos? ¿Cómo? Sí, ¿tú qué codificación usas para escribir en tus archivos acentos? ¿Lo pasamos a español?